Hola, en la presente ponencia quiero presentarles los resultados de un trabajo realizado con estudiantes de procesos psicológicos básicos, específicamente en el tema de la motivación, en el que se emplearon en dos grupos, dos estrategias diferentes de evaluación, de manera que pudiéramos revisar estas estrategias, la una tradicional y la otra mediada por tecnologías, si tenían algún impacto en la consolidación del aprendizaje, en esa evocación posterior a mediano plazo de los contenidos. En la actualidad ya hemos trascendido ese concepto de aprendizaje asociado a la memorización de definiciones, a la memorización de conceptos, a la memorización de teorías, y pues se ha transitado más hacia una tendencia en la que este aprendizaje se ve traducido, se ve reflejado mejor en términos de la comprensión de los contenidos y por supuesto una comprensión de estos contenidos, una comprensión conceptual, implica que esa aplicación del concepto se pueda dar posteriormente, más en términos de lo profesional cuando estamos hablando de poblaciones universitarias, es decir, de estudiantes que están en formación para convertirse luego en profesionales. En este sentido, este trabajo ha tenido como objetivo general analizar de manera comparativa la consolidación del aprendizaje empleando evaluación tradicional individualizada y evaluación en línea flexible en estudiantes universitarios de psicología. El instrumento utilizado fue aplicado en dos grupos. Este instrumento contaba con 10 reactivos asociados a conceptos vistos en la clase de procesos psicológicos básicos, específicamente en el tema de la motivación, conceptos básicos asociados sobre los fundamentos de la motivación, y tenía un límite de tiempo de 35 minutos. Se trabajó con dos grupos, uno de 73 estudiantes. En ese grupo se empleó una metodología muy tradicional de lápiz y papel, trabajo individual en la resolución del instrumento, vigilado durante la ejecución en el aula, para que los estudiantes lo pudiesen realizar de manera personalizada, sin intervención o ayuda tecnológica, sin intervención o ayuda de cualquiera de los compañeros. El otro grupo estaba constituido por 82 estudiantes. Estos estudiantes tenían el mismo instrumento, los mismos 10 reactivos, pero subidos en un formulario en la plataforma Moodle. Dado que este formulario podía presentarse en línea, no había manera de controlar la presentación individualizada, es decir, que los estudiantes no tuvieran contacto con otros compañeros o que accedieran a sus apuntes, a sus documentos previos o incluso a consultas a través de la web. Por lo tanto, se les hizo saber que era una opción para ellos emplear estas fuentes de información y estas fuentes de integración, intercambio de información para resolver en los mismos 35 minutos el formulario propuesto en la plataforma. Es interesante anotar que, por supuesto, se esperaba que los estudiantes que tuvieron la oportunidad de presentar el instrumento en línea pues tuviesen una cierta ventaja en términos de la posibilidad de sacar mejores notas, un mejor desempeño académico a la hora de la calificación del instrumento, de las respuestas adecuadas e inadecuadas, y que entonces para poder verificar la consolidación del aprendizaje, pues lo que se hizo fue aplicar la misma prueba 4 semanas después, luego de haber hablado de otros temas, de no haber abordado estos conceptos básicos de manera específica dentro de la formación. Y encontramos una situación interesante. Tuvimos que emplear estadística no paramétrica por el comportamiento no normal de la población. Por lo tanto, se tomaron en cuenta las variables asociadas
a las características de la muestra intencional y no se encontraron realmente diferencias significativas en el rendimiento académico, en los promedios de ambos grupos. El promedio en una escala de 0 a 5 del grupo de evaluación tradicional fue de 4,4, mientras que el grupo que tuvo acceso al mismo instrumento a través de la plataforma Moodle tuvo un promedio de 4,6. Los estadísticos muestran un p-valor por encima del punto de corte del 0,05, por lo tanto no había una diferencia significativa entre ambos grupos, lo cual fue realmente una sorpresa si tenemos en cuenta las posibles ventajas anteriormente mencionadas. Posteriormente se procedió a realizar la segunda evaluación 4 semanas después de haber realizado el primer momento evaluativo se encuentra entonces que allí sí existe una diferencia significativa entre esa medición inicial y la segunda medición. Pues se obtuvieron mejores calificaciones en el segundo momento por parte de el grupo que tuvo acceso a la evaluación a través de la plataforma Moodle y que por supuesto pues tenía la posibilidad de hacer consultas sobre los conceptos, consultas con otros compañeros y consultas a través de la web. Sin embargo, este segundo momento de aplicación 4 semanas después fue realizado en lápiz y papel bajo condiciones controladas. Allí no había acceso a estas fuentes de información, no había posibilidad de realizar procesos de aprendizaje cooperativo y por lo tanto lo que buscábamos era verificar qué tanto se habían fijado las comprensiones conceptuales, el aprendizaje conceptual de estas temáticas y encontramos este resultado que ya les mencioné. En el segundo momento de evaluación, aplicando el mismo instrumento pero bajo estas condiciones controladas, encontramos que el promedio para aquellos que habían estado en el primer momento evaluados a través de esta técnica tradicional de lápiz y papel obtuvieron un 2,5 de promedio en la calificación, mientras que aquellos que habían realizado su proceso evaluativo a través del formulario en la plataforma Moodle obtuvieron un promedio de 4,1. Al aplicar la estadística no paramétrica encontramos un p-valor por debajo del punto de corte de 0,05, razón por la cual sí se establece que hay una diferencia significativa entre ambos grupos. De este modo, concluimos que sí hubo una mejor consolidación del aprendizaje en aquellos estudiantes que tuvieron esa flexibilidad a la hora de responder la evaluación mediante la estrategia online, lo cual contradice lo que tradicionalmente se ha considerado como el control absoluto en el momento evaluativo, que se supone que generaría una mejor fijación, una mejor memorización a mediano plazo de los conocimientos y también en su posterior aplicación a largo plazo. Estos resultados entonces nos llevan a pensar que los estudiantes que son evaluados a través de la metodología tradicional con todas estas restricciones en términos de apoyos tanto académicos, documentales y colaborativos con docente y estudiantes, pues terminan orientando más el aprendizaje hacia lo memorístico, hacia la memorización de contenidos. Por lo tanto, hay una menor retención efectiva de los conceptos a mediano plazo y a largo plazo pues no habrá una posibilidad de utilizarlos de una manera efectiva en su desempeño profesional. Mientras que por otro lado, aquellos estudiantes que tienen una mayor flexibilidad al momento de la evaluación en línea muestran que los conceptos se fijan más durante más tiempo a mediano plazo y generan mejores estrategias para realizar este proceso de memorización. Por lo tanto, al obtener mejores resultados en sus puntuaciones, mejor desempeño, pues esto quiere decir que a largo plazo podrían también conservar mucho de este aprendizaje y aplicarlo
en su vida profesional de manera más efectiva. Por supuesto, reconociendo las limitaciones del estudio, encontramos que estos resultados nos dan pie para pensar en proponer que se realicen otros estudios complementarios con estudiantes que son evaluados mediante herramientas online para determinar cuáles de estas estrategias de consulta de fuentes, de trabajo cooperativo con pares, de consulta tal vez con herramientas como la inteligencia artificial puedan ser más efectivas en comparación las unas con las otras en términos de la fijación de la memoria a mediano y a largo plazo, en términos de los conceptos asociados al aprendizaje que luego desembocarán en el desarrollo de competencias y por supuesto de resultados de aprendizaje. Así las cosas, esperamos que estos resultados generen interés en las personas que tienen acceso a esta ponencia, pero también que generen más preguntas, interrogantes, cuestionamientos que podamos en algún momento retroalimentar a través de las observaciones y participaciones en la plataforma del evento.